No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Gracias te damos, Padre poderoso, Jehová de los ejércitos, maravilloso Dios, bendiga a las personas. En este lugar Jehová viene de su espíritu, de su amor, de su bondad, Padre, y bendiga a las personas que escuchan su palabra. Fuera de este lugar, Jehová, le adoramos y le exaltamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, gracias. Amén y amén. Aleluya. Génesis capítulo 6, verso 3 dice: Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aleluya. Aquí nos habla de la batalla que los hombres han librado contra Jehová Dios. Los hombres han vivido peleando contra Jehová Dios durante mucho tiempo, ¿verdad? O sea que este era en los tiempos del principio, como dice, ¿verdad? En el tiempo de Noé. Y Jehová ahí le explicaba a Noé el problema que había entre él y los hombres que habían en aquella época, porque Noé ya era un hombre bastante maduro, un hombre con muchos años, y ya tenía Noé 500 años, como dice el capítulo 5, verso 32, dice: y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. O sea que Noé ya era un hombre que tenía bastantes años, 500 años tenía Noé. Y Jehová le dijo que no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. O sea, y serán sus días, dice, sus días 120 años. O sea, el hombre al pelear con Dios, entonces su vida le es reducida. Los seres humanos por eso no han podido vivir. Los seres humanos la vida la han tenido bien corta, bien pequeña, ¿verdad? O sea, el tiempo que los seres humanos están aquí es poco, ¿verdad? Cuando uno mira a las personas de 80 años, que la gente mira como que es un montón de años, y 80 años solo es un poquito, aleluya. Solo es un poco de tiempo que las personas tienen, porque la vida, la eternidad es una cosa asombrosa, ¿verdad? Jehová Dios es un Dios eterno, es un Dios para siempre, un Dios que no tiene límite, un Dios que ha creado cosas asombrosas que la mente del ser humano no la ha podido interpretar, porque Dios es muy grande y es inescrutable. Pero Jehová dice que no contenderá su espíritu con el hombre. O sea, el hombre ha tenido ese gran problema de conducta que ha luchado contra Jehová Dios. Y Jehová Dios con su espíritu nos ha hecho a nosotros, como dice aquí en el libro de Job, por ejemplo, capítulo 33, mire cómo dice. Capítulo 33, verso 4 dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahí está, mire. O sea, quien nos hizo a nosotros fue el Espíritu de Dios. Y los seres humanos pelean contra ese Espíritu de Dios. Oiga bien, los seres humanos pelean contra el Espíritu de Dios. Nosotros fuimos hechos por el Espíritu de Jehová Dios. O sea, que la gente tiene que entender que el que hace y forma todo nuestro ser es Jehová. O sea, Él nos formó, Él nos hizo. Porque nosotros estamos constituidos por muchas piezas en nuestro cuerpo, muchas formas, muchas funciones, muchas manifestaciones en nuestro cuerpo, como nos enseñan en la escuela, los 5 sentidos y cosas así, que uno mira lo que le enseñan en la escuela es una sencillez total, ¿verdad? Que los seres humanos no pueden ni siquiera observar lo grande y maravilloso que Dios hizo con nosotros. Y por eso dice ahí: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahí está. Cuando Dios le enseña la humildad al hombre, entonces el hombre está vivo.
Cuando los hombres no tienen humildad, no están vivos, no están vivos. Las personas están muertas, como dice, ¿verdad? Porque el ser humano se corrompe, el ser humano se corrompe cuando no adora a Jehová Dios, porque Dios es un Dios grande y Dios le acondicionó este planeta a los seres humanos para que vivieran, pero los seres humanos se llenaron de espíritus malos y los seres humanos se descompusieron. Y dice en el libro, por ejemplo, de Salmos, capítulo 139, que es lo mismo que habla de Job 33. Mire cómo dice Salmo 139, verso 13, dice, porque tú formaste mis entrañas. Ahí está, ¿sí? Usted observa que Dios nos hizo nuestro interior. Cuando nosotros tenemos estómago, vasos, tenemos hígado, pulmones, un montón de piececitas ahí pequeñas. Y todas esas cosas, usted mira cómo los seres humanos se le descomponen esas piezas a los seres humanos y la gente no sabe ni cómo lo va a reparar y cómo va. Y usted mira que le venden a las personas hígados, le venden riñones a la gente, le venden pulmones, le venden de todo como trasplantes y los seres humanos no tienen la inteligencia de ver que Jehová Dios fue el que nos hizo. Y como dice ahí, porque tú formaste mis entrañas, mire, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahí está. Oiga bien, el Espíritu de Jehová nos hizo en el vientre de nuestra madre. Imagínense, y el ser humano pelea contra Jehová Dios. Pelea contra Jehová Dios. Y eso es lo que hace que la vida sea cortada. Por eso Jehová les dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre. El hombre podía vivir más de 500 años en aquella época de Noé. Y Jehová les dijo, no, porque el hombre pelea conmigo. Y les redujo el tiempo a 120 años. Por eso ya en el tiempo de David la gente duraba menos, 80 años. Y en el tiempo de Salomón la gente ya duraba 60 años. Ya la gente peleaba más contra el Espíritu de Dios. Entonces la gente se pregunta, ¿qué es pelear contra el Espíritu de Dios? Pelear contra el Espíritu de Dios es cuando se habla, cuando nosotros hablamos. Cuando nosotros hablamos y hablamos mal y nos quejamos, entonces eso es pelear contra el Espíritu de Jehová Dios. Cuando los seres humanos hablan y hablan mal, entonces eso es pelear contra el Espíritu de Jehová Dios, y a causa de eso es que los seres humanos, la vida le es reducida. La vida le es reducida y Jehová por eso mandó a Jesús, porque ningún hombre puede entender eso. Los hombres son sumamente cortos del pensamiento y no pueden captar que Jehová nos hizo. No lo puede entender el hombre. Usted mire, el hombre si se siente enfermo no haya qué hacer. El hombre se angustia y no sabe qué hacer. Y los hombres se asombran y no saben qué hacer y no saben cómo fue que Jehová nos hizo. Porque Él nos hizo con su Espíritu. Y por eso quiere que nosotros volvamos a tener esa comunión. Y por eso decía David aquí en este Salmo, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Ahí está, mire, te alabaré. Imagínense que hechos todo nuestro cuerpo, nuestro interior, todos nuestros miembros de nuestro vientre, como dice, ¿verdad? Nuestras entrañas, o sea, hechos por el Espíritu de Jehová Dios. Y nosotros, para poder permanecer vivos, tenemos que estar bien apegados a ese Espíritu de Dios. Si nosotros queremos vivir, si nosotros queremos estar aquí, tenemos que aprender a estar apegados al Espíritu de Dios. Y uno tiene que ser cuidadoso por eso cuando habla. Cuando habla. Por eso dice aquí en el libro del mismo Salmos, capítulo 37. Mire que esto es precioso, ¿verdad?
Salmo 37, que nos habla de esto, que el ser humano no entiende que Dios lo hizo, ¿verdad? Dice el Salmo 37, verso 22. Mire cómo dice, ¿ve? Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Ahí está, ¿sí? ¿Por qué la gente muere? Porque la gente habla mal. Por eso es. O sea, se le llama malditos a las personas que no saben hablar. Las personas que hablan bastante, se quejan, discuten, tienen problemas, entonces estas personas se les llama malditos y por eso dice, mire, los benditos de él heredarán la tierra. O sea, los que saben qué es lo que hay que hablar, qué es lo correcto, van a vivir, van a estar aquí. O sea, los va a tener vivos Jehová Dios en este planeta, el que aprenda a hablar. El que aprenda a hablar, porque tenemos que tener ese cuidado, porque cuando nosotros hablamos, entonces ahí es donde peleamos. Si no hablamos bien, peleamos contra el Espíritu de Jehová Dios. Entonces uno tiene que tener ese cuidado, porque el Espíritu fue el que nos hizo. Él nos hizo. Y Jehová podía aguantar la gente en aquel tiempo de Noé hasta 120 años, le podía estar aguantando hablar a la gente. Pero ya en estos tiempos, los seres humanos, imagínense que en el tiempo de Jesucristo, la gente, si llegaba a 50, ya era una persona vieja, bastante vieja, porque la gente no podía hablar. O sea, estaba en una generación más corrompida totalmente en el tiempo de Jesús, que Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Y usted mira, Juan el Bautista también comenzó su ministerio a los 30 años, y Juan el Bautista solo llegó a 31 años nada más, Juan el Bautista. Y Jesús llegó a los 33 años y medio. Y por eso Jesús les decía generación de víboras, o sea, que vivía en medio de una generación que solo hablaba cosas malas. Y usted ve, la gente por eso no sabe cómo es que se puede vivir. Las personas tienen que saber que tienen que aprender a hablar, y por eso dice el 22, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Ahí está, mire, entiende. Y él dice aquí mismo en el 37, mire cómo dice. ¿Qué es el problema de pelear con Dios? Dice el capítulo 37, verso 8, dice, mire, deja la ira, desecha el enojo. Ahí está, mire, es el enojo. O sea, es el enojo que hace que la gente pelee contra el Espíritu de Dios. La gente tiene enojo porque la gente es idólatra. O sea, la idolatría es la que hace que la gente tenga enojo. Entonces, al tener enojo, la gente cuando habla, entonces pelea contra el Espíritu de Dios, porque el enojo son espíritus malos, o sea, son demonios dentro de la persona, que eso es lo que convierte a las personas en diablos, como se le llama. A las personas que no saben hablar se les llama diablos, ¿entiende? Entonces por eso dice, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y por eso se le llama maligno, dice el 6, mire, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Mire, ahí está. O sea, que uno tiene que saber por qué se muere la gente. Cuando usted mira a la gente en una cama y usted trata de explicarle esto, yo digo, Dios, si usted aprende a hablar, usted puede sanarse, le dice a la gente uno, ¿verdad? Si usted entiende qué es hablar con humildad, usted puede vivir, pero la gente no lo entiende. Jesús cuando sanaba a la gente les decía, tu fe te ha sanado, porque si la gente hablaba con humildad, se sanaba. Pero la gente, como no sabe hablar, habla maldición, o sea, maldice. Entonces al maldecir la gente se muere. Y por eso dice el verso
9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y mire cómo dice el verso 10, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí. Entonces usted va a ver a la gente enojada que no puede estar en este planeta. En este planeta es de Jehová Dios, Él es el dueño de todo. Y usted ve que las personas tratan de quedarse aquí, las personas quieren quedarse aquí, la gente quiere estar viva acá, pero no, las personas tienen que entender que este planeta le pertenece a Jehová Dios. Y la gente cree que las cosas le pertenecen a ellos, porque tienen idolatría, o sea, tienen espíritus malos en su interior, que son los que hacen que pelean contra Jehová Dios. Y por eso dice el 10, pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará ahí. Ahí está. ¿sí? Por eso usted mira, la gente enojada no va a estar aquí. No puede estar aquí. Y entonces usted tiene que aprender, por eso Jesús vino a explicar esto para que los seres humanos pudieran vivir y le decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que la gente pueda vivir, para que la gente pueda vivir, ¿entiende? Entonces por eso dice, pues de aquí a poco no existirá el mal, observará su lugar y no estará ahí. Ahí está. Entonces cuando la gente tiene enojo, lo que hace es pelear contra Jehová Dios. Cada palabra que sale de su boca pelea contra el Espíritu de Dios. Y la persona cuando habla, entonces ahí es donde es destruida. Decía Jesús aquí en el libro de Mateo capítulo 12. Mire cómo dice, ¿ve? Mateo capítulo 12, verso 32. Mire cómo dice, ¿ve? Fíjese bien por qué la gente se muere y por eso lo explica aquí. Dice el Mateo 12, verso 32, dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Mire, perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahí está, ¿bien? Puede ver que cuando la gente habla contra el Espíritu de Dios, entonces ahí es donde la gente tiene que morir. Tiene que morir. Y usted mire cuánta gente se muere. Y se muere porque habla contra el Espíritu de Dios. Porque la gente pelea contra Jehová Dios. Y por eso Jesús decía que las personas no pueden vivir. Y por eso dice, no les será perdonado. No les será perdonado. Por eso usted mira a la gente, trata y busca una forma como hallar redención en Jehová Dios y no tiene humildad. La gente tiene que aprender a hablar porque Jesús por eso vino a explicar eso, para que los seres humanos tuvieran la oportunidad de vivir, y Él vino a decir que las personas tenían que aprender a hablar. Y por eso Él lo explicaba de este modo en el verso 33, dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno. Ahí está, mire. O sea, ¿qué es lo que hace que lo mantenga vivo a usted? Que usted hable con humildad, con mucho respeto al Espíritu de Dios. Si usted no sabe hablar con su boca y el Espíritu de Dios ahí está, el Espíritu de Dios siempre está, Él es el que hace que nosotros vivamos, Él es el que hace que crezca nuestro cabello. Si usted lo mira a sus ojos, mire las pestañas y usted mira todo ese cabello tan pequeño, tan delicado, todo eso crece por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está trabajando ahí, pero cuando la persona habla, entonces pelea contra el Espíritu de Dios, y entonces el Espíritu de Dios cesa de trabajar. Cesa de trabajar en el cuerpo de las personas, ¿entiende? Porque el Espíritu de Dios fue el que nos hizo en el vientre de nuestra madre. Entonces por eso usted tiene que observar bien qué es lo que habla. Y entonces dice, mire, dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno. Por eso hablar es lo que se le llama el fruto. O haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Ahí está, mire, entonces un árbol malo, una persona mala es la que no puede hablar.
la que no, habla sin respeto, ¿verdad? Una persona que habla sin respeto, eso es lo que se le llama una persona mala. La gente quiere decir que una persona es mala, que una persona es mala aquí, y la gente, pero es el mismo diablo que hace que la gente se confunda y crea que es malo este, que es malo el otro, es malo. Es malo el que no sabe hablar. Ese es malo para Jehová Dios, porque se pelea contra el Espíritu de Jehová Dios. Y por eso dice, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Mire, entonces él sabía que estaba en medio de personas que eran blasfemos del Espíritu de Dios, estaba en medio de gente malvada, gente mala, y les decía, mire, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ahí está, mire, la gente enojada no habla nada bueno. Ninguna persona enojada habla nada bueno, ¿entiende? Sino que la persona enojada cuando está hablando está blasfemando contra el Espíritu de Dios, está blasfemando contra el Espíritu de Dios. Cuando las personas enojadas están hablando, están blasfemando, y entonces el Espíritu de Dios deja de trabajar en el cuerpo de estas personas, ¿se entiende? Por eso es que Jehová quiere que los seres humanos aprendan a vivir, ¿entiende? Aprendan a vivir. Y entonces dice, generación de víboras, les decía, mire que vivía en medio de gente que cuando llegaba a 50 años ya eran personas ancianos, ya eran viejos, eran personas ancianas. Por eso Salomón llegó ahí a ese nivel, que Salomón era un anciano ya a los 60 años, porque Salomón hablaba mucho, hablaba sabiduría en su propia opinión, y eso era pelear contra el Espíritu de Jehová Dios. Y entonces dice, mire, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mire, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahí está, mire. Entonces ahí está todo, ese es el tesoro de nosotros. Si tenemos la inteligencia de saber cómo vamos a vivir, tenemos que tener cuidado con lo que vamos a hablar. Y si hablamos mucho, inmediatamente la vida es corta. Entonces usted mira a la gente no puede vivir, y aunque la gente quiera y uno trate de ayudarle, ya llega un momento que el Espíritu de Dios se aparta de la persona y se aleja, y ya lo suelta para que la persona se termine, porque quien nos construye a nosotros en nuestras entrañas es el Espíritu de Jehová Dios. Por eso Noé tenía más de 500 años, porque Noé era una persona que no hablaba mucho. Entonces, por eso cuando usted mira a la gente enojada platicar, la gente blasfema y no se da cuenta. Blasfema. Por eso hay gente que pregunta, hermano, fíjese que estaba platicando con una persona y me sentí bolo, pero es que la persona está blasfemando y no se da cuenta. O sea, no saben lo que están haciendo. ¿Entiende? O sea, la persona está blasfemando contra el Espíritu de Dios y hacen que los demás caigan mal, porque la persona cuando habla da un fruto malo. Y entonces dice el verso 36, os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahí está, mire. Ahorita usted, si usted va a vivir o quiere vivir o tiene la inteligencia para vivir, usted va a aprender a ser muy prudente para hablar. Pero si usted no va a vivir, sino que ya decidió morir, entonces no se va a poder detener. No se va a poder detener, porque quien construyó nuestro cuerpo, quien hace que nuestro cuerpo esté vivo, es el Espíritu de Jehová Dios. Si nosotros mantenemos, como Jesús decía, si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. El reino de Dios es cuando nosotros podemos respetar y tener ese cuidado total con el Espíritu de Jehová Dios cada vez que vamos a hablar, para que el Espíritu de Dios siempre esté trabajando en todo nuestro ser, en todo nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo no se deteriore. Por eso a las personas aquí se les enseña la humildad, para que las personas puedan vivir.
Pero si las personas no logran entender qué es la humildad, entonces la muerte los pastorea. Y por eso Jesús decía, mas os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahí está. Entonces la gente, por eso usted mira que no puede vivir. Porque ahora la gente habla más y la gente oye la radio y la televisión de todas estas personas que hablan tienen enojo. Son personas enojadas. Y estas personas cuando hablan, entonces destruyen a los demás seres humanos, como dice Isaías 57. Mire cómo dice, ¿ve? Isaías 57. O sea, cuando usted oye la radio y la televisión, entonces usted se está destruyendo, se destruye su interior. La gente se descompone porque el Espíritu de Jehová deja de trabajar en su vida, porque el que nos hizo en el vientre de nuestra madre es Jehová. Y mientras uno esté en el vientre de la madre, uno no habla. Por eso el Espíritu puede trabajar ahí. Pero si la madre es enojada, usted ve que los niños nacen con problemas de conducta. Por eso, porque las personas cuando hablan, entonces mire cómo dice el capítulo 57, verso 20. Mire cómo dice, pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Ahí está, mire. O sea, cuando usted escucha a una persona enojada, lo que la persona enojada está sacando es pudrición. O sea, una persona con enojo está podrida, pero no lo sabe. No lo sabe. O sea, la persona cuando tiene enojo tiene pudrición por dentro, porque lo que pudre el cuerpo es el enojo. El enojo pudre el cuerpo de las personas, ¿se entiende? Y por eso usted tiene que, como dice el Salmo, deja la ira, desecha el enojo, porque le están diciendo, ¿quieres podrirte o no te quieres podrir? ¿Entiende? O sea, la gente cuando habla, por eso usted mira cómo la prensa pudre a la mujer, porque a la mujer le encanta oír noticias, por ejemplo, y ellos no saben que toda noticia que viene negativa está totalmente podrida, como los chismes, todas esas cosas, cuando la gente las oye, la gente se pudre por dentro y la gente no lo sabe, no lo entiende, ni lo ve, ¿verdad? Porque las personas, al oír a una persona enojada, por eso usted mira que aún hay madres que matan a sus hijos solo con el hablar, ¿verdad? Solo con el hablar. Y por eso es que el ser humano no conoce ni entiende nada de eso. Y por eso Sansón tuvo la gran experiencia con aquella mujer que había sido controlada por el diablo. El diablo controlaba a aquella mujer que se llamaba Dalila, y aquella mujer cuando hablaba salía pudrición de su boca. Cada vez que le reclamaba, cada vez que se quejaba, salía pudrición de su boca y podría aquel hombre que se llamaba Sansón, y aquel hombre se fue pudriendo poco a poco, mire, hasta que murió. Por eso cuando usted siente dolor en su cuerpo, sepa que usted está escuchando o está hablando la pudrición, ¿entiende? Entonces usted tiene que saber que tiene que corregir eso. Por eso dice, mire, pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Ahí está. Por eso es que los hombres no pueden vivir, mi hermano, no pueden vivir. Mire cómo dice aquí en el libro de Amós, de Habacuc. Mire cómo dice, ¿eh? Libro de Habacuc. Mire cómo dice, ¿eh? Capítulo 3. Capítulo 3, verso 16 del libro de Habacuc. Dice, y oí y se conmovieron mis entrañas. Mire que Habacuc miró eso. Miraba que la gente que era enojada hablaba pudrición. O sea, la gente pudre. Por eso se llama el gusano. Nunca muere. Por eso se le llama. O sea, pudre a la gente. Las personas enojadas pudren a las personas.
las pudren cuando les hablan, ¿entiende? Y por eso dice, mire, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Mire, ¿qué le parece? Entonces la gente no entiende, por eso usted mira cuántas mujeres, porque la mujer, por eso desde que llegó la serpiente, donde Eva le entró la pudrición a Eva en los oídos y Eva empezó a hablar pudrición también, porque las personas enojadas cuando hablan pudrición. O sea, por eso usted mira cómo la gente se pudre, aunque sea cristiana. Pero si la gente habla y tiene enojo, entonces la persona pudre a los demás y se pudre la persona. Por eso es que a la gente le hacen exámenes y le dicen que tiene deficiencias en esto, deficiencias en lo otro, tiene azúcar en la sangre, tiene falta de esto, falta. Lo que la gente está es podrida por dentro. O sea que la gente, el enojo lo pudre por dentro y por eso le hacen exámenes de una parte y de otra, y de otra, y de otra, y de otra, y le revisan y le encuentran que la persona está podrida por dentro. Y le hablan de enfermedades y todo, y lo que tiene la persona es enojo. Y que habla, y cuando habla, entonces se pudre más. Por eso cuando uno mira a una persona en angustia, trata de ayudarle cuando le dice que no hable. Que no hable y que no deje que ningún enojado se le acerque. No tiene que dejar que ningún enojado se le acerque, ¿entiende? Y que le hable, porque si no va a terminarse pudriendo más rápidamente. Y por eso Jehová le dijo a Habacuc: tienes que estarte quieto, porque el impío lo que quiere es que usted se acelere. Entonces por eso dice el capítulo 3, mire cómo dice de Habacuc, verso 16, dice, oí y se conmovieron mis entrañas. Miren, la gente no se da cuenta, imagine cuánta gente escucha noticias y lo que está es envejeciendo, pudriéndose, porque la vejez es pudrición en el cuerpo. Entiende que la persona no lo sabe, no lo ve, que cada vez que oye o habla con enojo, se pudre por dentro. Y entonces por eso dice, y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Por eso es que el trabajo que hacemos aquí es para que la gente no se pudra. Cuando la gente viene a estas reuniones de viernes y sábado, es para que la gente no se pudra. Por eso les enseñamos a estarse quieto para que esa pudrición salga, para que esa pudrición de adentro le salga, ¿entiende? Pero la gente prefiere podrirse. La gente no le gusta la quietud. La gente quiere estar oyendo a los impíos que hablan cieno y lodo. O sea, es la pudrición que hace que el ser humano no tenga vida. Y Jesús por eso decía, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y entonces dice, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Mira. Y por eso es que Habacuc decía, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, aunque falte el producto de los olivos y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Ahí está. ¿Sabe por qué le hablan de escasez de esto, de gasolina, de aire, de bicicletas, de pan, de leche? Para que usted blasfeme, para que usted sea maldito también, porque ellos son malditos, ellos pudren a la gente y le enseñan a la gente a quejarse. Y a Jehová le dijo a Habacuc, aunque falte el producto del olivo, aunque falten las vacas, con todo usted tiene que alegrarse solo con estar vivo. ¿Entiende? Por eso dice, mire, dice, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué le parece? Ahí está, mire. Por eso usted tiene que aprenderse a alegrar en Jehová. En Jehová. Por eso usted a la gente enojada, escóndasele, no los oiga. No los oiga, porque se va a podrir usted también.
Y eso fue lo que le pasó a Sansón, que Sansón se puso a escuchar a esa persona que tenía enojo y que estaba quejándose y quejándose y quejándose. Por eso es que usted tiene que ser bastante cuidadoso, ¿verdad? Cuidadoso en lo que oye y en lo que habla. Por eso dice que el trabajo de nosotros, como dice en el libro de Proverbios, capítulo 14. Mire, Proverbios capítulo 14. Bendito Jehová nuestro Dios. El trabajo que hacemos aquí es para que la gente no se pudra. La gente dice, ¿qué vamos a hacer en la iglesia? Dice, no sabe. O sea que la gente no tiene entendimiento. Por eso dice, el soplo de Dios me dio entendimiento. O sea, si usted está conectado con el Espíritu de Dios, se va a humillar. Pero si usted no está conectado con el Espíritu de Dios, simple y sencillamente va a ser su antojo, va a ser su propia doctrina, va a ser su propia vida, como dicen, ¿vea? Entonces dice el 14 que eso fue lo que le pasó a Salomón. Salomón sabía las Escrituras, pero no quería ser humilde, no quería someterse a la autoridad. No sabía que había que hacer justicia, que había que amar misericordia y humillarse delante de Jehová Dios. Él no lo sabía, no quería, porque eso le costaba demasiado. Y por eso dice el 14 verso 30, dice, el corazón apacible es vida de la carne. Por eso uno aprende a no hablar y a calmarse. A no hablar y a calmarse. Y eso es lo que le va a hacer que usted vuelva a vivir, va a poder vivir y le va a decir a Jehová, perdóneme por cada palabra que yo diga. Yo siempre le digo a Jehová, guarde lo que hablo, lo que pienso, lo que deseo, lo que quiero. Y yo siempre le digo, lo que usted me dé, eso lo tomo. Pero si usted no me da las cosas, yo siempre le doy gracias. Y si no tengo algo, gracias, gracias. Porque el diablo quiere que el ser humano se queje. Y por eso usted mira cómo la muerte maneja a los seres humanos y más a la mujer, ¿verdad? Entonces dice, el corazón apacible vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. Ahí está, mira. O sea, el enojo pudre los huesos. La gente se pudre por dentro cuando habla. Cada vez que habla la gente, y si tiene enojo, se pudre. Y usted tiene que saber, cuando usted siente dolor, diga, bueno, me quiero podrir. Si hablo, si usted siente dolor, tiene que callarse. Me estaré quieto, como decía Macón. Si usted siente dolor, tiene que aprender y venir y decir, voy a ir el sábado mejor, el viernes a aprender a quedarme quieto. Porque ese es el trabajo que se hace aquí. Y usted tiene que entenderlo. Si usted tiene el Espíritu de Dios, va a entender, como dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio entendimiento. Oiga bien, y por eso dice, mire, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Por eso usted mira cuánta gente enferma y haciéndose exámenes y revisándose y que voy a ir a que me hagan un chequeo y la gente no entiende que es que están oyendo o hablan con enojo. Y si usted oye a la radio y la televisión, entonces la muerte lo maneja. Mire cómo dice aquí en el libro de Salmos capítulo 49. Mire. Salmos 49. Bendito Jehová Dios. Capítulo 49 dice, dice el verso 12, dice, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que mueren. Ahí está, mire. Cuando usted no sabe hablar, usted es una bestia. Cuando usted sabe que su cuerpo se está deteriorando y usted sigue hablando, usted es una bestia. Es una bestia. ¿Y por qué es una bestia? Mire cómo dice, ¿ve? Su camino es locura. La gente que habla y tiene enojo está loca la gente. Está loca la gente. Imagine cuánto desenvolverse en medio de gente loca. Así es. O sea, la gente que tiene enojo es gente loca, pues. Es una enfermedad mental. Todo el que tiene enojo es enfermo mental. O sea, vivimos en un semejante hospital psiquiátrico.
donde se muelen miles de personas y millones de personas enojadas. Y por eso usted mira cómo la mujer se pudre, porque la mujer no echa de ver cómo es que la maneja. Entonces dice, este es su camino, es locura, dice. Con toda su descendencia se complace en el dicho de ellos. Mire, entonces la familia los alaba y les hace creer de que está bien todo lo que habla. Y no, lo que está hablando es pudrición. Y entonces dice, como a rebaños que son conducidos al infierno, la muerte los pastoreará. Ahí está. Mire, ¿por qué cree que se enferma tanta gente? Porque pasan oyendo la pudrición y eso entra en el cuerpo de ellos. Por eso usted mira que la prensa le gusta entrevistar a los presidentes. Y por eso yo siempre le digo al presidente de Honduras que él no debe de dejarse agarrar por los periodistas porque ellos le van a podrir su cuerpo cuando le hablan, porque ellos son cazadores, ellos les encanta ir a entrevistar a los presidentes y después cuando ya los pueden controlar, los atemorizan y los persiguen hasta que los matan, hasta que los matan. Por eso usted mira la diferencia entre los presidentes que han sido liberales. Se han muerto 3 presidentes liberales. ¿Por qué? Porque son débiles y estos han obedecido y se han dejado pastorear por estas personas enojadas. Y estas personas enojadas, los que son pastores de la muerte. Y por eso dice, la muerte los pastoreará. Porque si una persona no tiene humildad, la muerte los pastoreará. Y por eso yo le decía a Dios, qué bueno que en el Partido Nacional existe gente un poco más brillante, más inteligente. Y entre todos estos presidentes ahí se mantienen vivos los que han estado en este último periodo. Y usted mira que la gente que más se muere han sido los liberales, porque son personas que se dejan manipular. Por eso les gusta el vino, el rojo, como dice, les encanta el rojo. Y mire cómo dice, ¿ve? Por eso dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Por eso usted mire los empresarios que murieron. Estos empresarios les gustaba el rojo, lo rojo, y se dejaban pastorear de la muerte. Y ellos no se daban cuenta cómo fue que ellos se murieron. Murieron y no se dieron cuenta, porque son personas brillantes y uno los aprecia, pero uno quisiera que la gente oyera la palabra y pudiera despertar y tuvieran la inteligencia y tuvieran el entendimiento para poder ver que la palabra les va a ayudar a vivir, porque la palabra es de Jehová Dios, es el Espíritu de Jehová Dios, no es pudrición. Por eso la gente dice, ¿por qué cuando me acuesto y oigo la palabra me duermo? Es un solo sueño, porque la palabra dice, hallaréis descanso para vuestras almas, Jehová me pastoreará siempre. Mire, oiga bien, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Porque Jehová, como trabajo es con la palabra, porque la palabra es de Jehová Dios, es de Jehová Dios. Y por eso él explicaba cuando le dijo al mismo diablo que se le fue encima a ofrecerle que se mantuviera ocupado, y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová Dios vivirá el hombre. Y por eso usted mira a la gente, cuando uno observa y uno mira que los presidentes que son nacionalistas son un poco más inteligentes, no se dejan manejar por estas personas que los pastorean, que pastorean a la humanidad, ¿entiende? Y por eso usted mira cuánta gente sencilla muere y la gente se encapricha, que es inteligente. Si es enojado, usted es esclavo de los pastores de la muerte. Y por eso usted mira, esos empresarios se mueren, y ellos se mueren con la bandera encima, como dice, ¿verdad? Mueren porque ellos creen que así deben de ser las cosas, y no, la muerte los pastorea. Y mire cómo dice, ¿ve? Como a rebaños que son conducidos al infierno, la muerte los pastoreará, y los mansos se enseñorearán de ellos por la mañana. Mire, se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Ahí está, ¿sí? Entonces la gente se termina pudriendo. Por eso usted mira a esta gente que murieron, 3 expresidentes en estos pocos años, que apenas tenemos 37 años de democracia.
renaciente, ¿verdad? Renaciente. Y cuando uno observa, yo le decía a Dios que Él me decía estudiar a todos estos hombres y siempre me permitía eso, Jehová, estudiar cada hombre de estos. Cuando gobernaba cada gobierno, desde que estaban los militares, yo me ponía a estudiarlos y Jehová me decía, estudialos a ellos y vas a ver por qué ellos mueren y por qué ellos no mueren. Entonces dice, mire, la muerte los pastoreará, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del infierno, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, mir, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Ahí está, mire, cuando la gente es enojada no puede ver la luz, no la ve. No la ve, que tiene que tener una humildad y un respeto al Espíritu de Dios, porque Jehová dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. Y por eso dice el 20, el hombre que está vivo y está bien y no tiene humildad, mira, el soplo de lo omnipotente me dio entendimiento, me dio vida. ¿Entiende? Y por eso dice, el hombre que está en honra y no tiene humildad es semejante a las bestias que mueren. Ahí está. Si usted no quiere que Jehová lo pastoree, lo va a pastorear la muerte. Si a usted no le gusta esta palabra, la muerte lo va a pastorear y se lo va a llevar. Se lo lleva. Y los enojados se le van a acercar y lo van a buscar y lo van a ir a visitar y le van a llevar horchata para llevárselo. Sí, y le vamos a decir, te vamos a llevar. Así es. Por eso cuando usted se siente enfermo, mejor diga, voy a cerrar la boca. Cuando le duele el cuerpo, diga, voy a cerrar la boca y me estaré quieto, como dijo Jehová a Habacuc, me estaré quieto en el día de la angustia. Así es, póngase de pie. Gracias te damos, Todopoderoso, Jehová maravilloso, eres bueno, tu bondad permanece para siempre. Bendiga a todas estas personas que escuchan su palabra, Jehová, y bendiga a las personas que le escuchan en cualquier lugar, en cualquier momento, Jehová. Llénalos de su presencia, de su nombre, de su espíritu, de su amor, de su gracia, de su bondad, Padre. Le adoramos, le exaltamos, Jehová. Gracias por esta tarde tan buena.